Muy buena jornada tengan, queridos amigos que nos ven esta ocasión a través, una vez más, de las redes sociales de Misión Cristiana Internacional EMED y del Instituto Cefomín en una clase más de nuestra serie de doctrinas fundamentales. Es para mí un enorme gusto seguir compartiendo con ustedes estos estudios que fortalecen nuestra fe y además de fortalecer nuestra fe nos permite tener nuevo conocimiento que nos hace valorar aún más a este Dios maravilloso que con profundo amor nos ha buscado y desea que caminemos en una senda de su gracia, en la senda de su amor y no en una senda de condenación. Y ha sido el propósito de estas clases abundar precisamente en estos temas para transformar los conceptos que tenemos quizá ya de tiempo, pero que es la voluntad de Dios que sean transformados y que nosotros seamos transformados de manera integral. Así que una vez más, bienvenidos. Vamos a concluir la sesión que quedó pendiente la ocasión anterior. Y nosotros concluíamos en nuestro último numeral señalando que la fe que podemos tener hacia Dios, surgida del arrepentimiento, es una fe que nos permite tener una relación viva con Dios. Dios, al ser una persona, busca una relación personal con nosotros, una relación integral con el ser humano. Y el ser humano ha sido quien ha rechazado voluntariamente la luz de Dios, pero Él nos da la oportunidad y nos brinda la oportunidad continua y constantemente de volver a su camino, de volver a la senda de esta gracia, reitero, no de la condenación, no de creer en un Dios que está presto para castigarnos por cometer errores, sino que dentro de nuestros fracasos Él está dispuesto a transformar nuestra mente, que es a lo que primordialmente nos invita. Así que esta fe en Jesucristo, la fe en Dios, nos hace tener una relación viva con Dios, porque Dios es de tener una relación viva, una relación constante, una relación que se puede palpar. No es una relación meramente intelectual o emocional, sino es una relación que día tras día se va manifestando. Así que con ello concluíamos nuestra clase anterior. Y podemos referir ya como colofón de todo este estudio que hemos hecho acerca del arrepentimiento, que nuestra fe debe estar acompañada de ese arrepentimiento, de esa transformación continua. Es decir, ¿qué implica esto? Que si yo digo que creo en Dios, si yo tengo una fe en Dios, entonces mi comportamiento debe ser el de estarme continuamente transformando, buscar la transformación de quien soy. ¿A través de qué? De la renovación de mi mente. Si yo digo que soy hijo de Dios, entonces voy a tener el suficiente coraje para transformar mi entorno, a partir de transformar y de modificar mi mente, mis hábitos, mis costumbres, justamente por amor a Dios. También la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios sin arrepentimiento nos salva. Es decir, la palabra del Señor nos indica que el arrepentimiento verdadero es dejar ese hombre, dejar esa tendencia que hemos sido, y así nosotros entramos en este camino de salvación. Así que la fe en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta ¿cómo? A través de un arrepentimiento genuino. ¿Cómo sabemos que hemos sido salvos? Lo que implica este punto es, ¿cómo sé que realmente he sido salvo? Porque estoy buscando la transformación de mi mente. Además de muchas otras evidencias, la transformación de mi mente es algo que yo buscaré. Es algo que las personas que recién aceptan al Señor en su corazón, que han procedido a ser parte de la familia de Dios, de inmediato comenzarán a tener esos cambios. Usted seguramente es testigo de ello. ¿Por qué? Porque justamente la fe y el arrepentimiento van en un solo camino. Van de la mano, van amalgamados. Eso es lo importante de la fe y del arrepentimiento. La fe es una profesión vacía sin arrepentimiento, es decir, puedo decir que tengo fe, puedo decirme cristiano o decirme hijo de Dios o decir que creo en Dios, pero si no estoy buscando la transformación de mi hombre interior por medio de la renovación de mi mente, esa declaración es vacía. Quizá no es falsa, pero es vacía. Y lo que requerimos cuando nos damos cuenta de esos puntos es que tenemos que caminar hacia allá. Tenemos que ir precisamente a la transformación de nuestra mente, de nuestro hombre interior, renovando nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Eso demostrará que verdaderamente somos hijos de Dios y que hemos sido salvos por su gracia. La fe brota en un corazón preparado por el arrepentimiento. La fe nace justamente de aquellos corazones, en aquellas personas que han decidido transformar su mente a través de la palabra de Dios. Cuando esto sucede, automáticamente en nuestro corazón comienza a fluir ese deseo de transformarnos, de modificarnos. Solo cree no es el mensaje del arrepentimiento, sino cree y transforma tu mente, modifica tu mente, modifica tu condición. ¿Qué implica todo esto?
Recuerdo una anécdota que mi pastor Jorge, cuando éramos adolescentes, nos contó en el grupo de adolescentes que él comandaba, que él creó ahí con muchos de los ministros que usted conoce. Y recuerdo aquella anécdota donde él platicaba a similitud de lo que puede ser un hijo de Dios. Un hombre que estaba en la calle, que vivía en la calle, un homeless, una persona sin hogar fijo y que vivía literalmente de la limosna. Esa persona vagabunda de pronto un día se encuentra un billete de lotería y se saca la lotería y va a cobrar su maravilloso boleto de la lotería que se ganó y recibe todos esos millones, toda esa riqueza la recibe y la deposita en el banco y se compra una casa majestuosa, maravillosa esa casa, enorme. Imagine una casa donde a usted le encantaría vivir en este momento. Bueno, pues así esa casa enorme y tremenda se la compra este hombre. Y el día que finalmente se va a mudar a esa casa, toma su costal y toma las pertenencias que él tiene en la calle. Esa basura, quizá esos bienes ya o esos desperdicios que huelen mal, que quizá tienen algunas enfermedades, alguna plaga, los pone en su maletín, lo pone en su costal y se va a vivir a esa nueva casa que acaba recién de comprar. Y al llegar ahí comienza a acomodar esa basura en la sala, ese desperdicio lo comienza a colocar porque ha sido suyo durante toda la vida. Esa persona lo que necesitaría entonces sería ¿qué? Transformar la mente. Cuando llegamos a la gracia de Dios, cuando Dios nos alcanza a través de su gracia, usted y yo venimos cargando ese costal. Y cuando llegamos a la presencia de Dios y Él nos salva y nos restaura, nosotros a lo mejor seguimos con ese costal. Y a veces cargamos ese costal por 20 años. Y la sala huele mal, la sala de nuestra casa. O la estancia huele mal porque ahí acomodamos nuestro morralito, nuestro costal o nuestro maletín con desperdicio de la vida pasada. Aunque ya vivimos en esta mansión y tenemos derecho a esa mansión, seguimos cargando esa basura. Así son las costumbres que no han pasado por el arrepentimiento. Seguimos cargando con ellas y todas las mañanas salimos con este costalito a nuestras cuestas. Así que el arrepentimiento es esa función de literalmente deshacernos de eso y proceder esta vida. La palabra de Dios nos dice que son las inconmensurables riquezas del Evangelio de Dios. Tenemos acceso a ellas y ocasionalmente venimos todavía con nuestro costal cargando el desperdicio del pasado. Así que el arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Nos hace justamente dejar ese costal. Yo decido dejar ese costal. Me acompañó por 20 años. Adiós. Hacemos un alto. Esa es la importancia de la transformación de nuestra mente. Y yo retomo esta anécdota porque ejemplifica muy bien la labor del arrepentimiento y la labor del Espíritu Santo por convencernos en dejar todo eso ya en el pasado y proceder, como dice la misma palabra de Dios, a novedad de vida, a una nueva vida. Así que es la invitación de estas clases, la invitación de estas doctrinas fundamentales. Dejemos el pasado, caminemos hacia adelante, porque es el propósito de Dios. Vamos a iniciar hoy un nuevo estudio, una nueva doctrina fundamental, que es la doctrina de la fe. La fe ha sido entendida en muchas ocasiones como una emoción, ha sido entendida como una esperanza vaga, ha sido entendida como muchas cosas que no es el concepto que Dios quiere que tengamos. Yo le invito a que por un instante reflexione usted qué es lo que usted considera que es la fe. Tómese unos 10 segundos para pensar, ¿qué es la fe para mí? ¿O qué he aprendido o qué he visto que es la fe? ¿Qué puede ser la fe para mí? Tómese esos 10 segundos. ¿Ya? ¿Ya pensó en qué para usted puede considerar que es la fe? Vamos a ver qué es la fe. Y yo le pido que en este momento, ya que tiene en su mente ese concepto que usted cree que es la fe, anótelo por favor en un papel ahí donde usted tenga, o en su computadora o en su tablet, anote el concepto de fe y vamos a ver cómo se va a ir transformando a través de la lectura de la palabra de Dios. Primeramente, la fe que debemos nosotros conocer es la fe hacia Dios. ¿Cómo debe ser nuestra fe respecto de Dios? ¿En qué clase de Dios hemos creído? ¿Sabía que a veces creemos en el Dios de la tradición religiosa, en el Dios de algún estudio que tomamos alguna vez? Tenemos el concepto del Dios que me enseñó mi familia o que me enseñó alguna iglesia, y ese es el concepto de Dios que tengo.
Pero el concepto de Dios que importa y que usted y yo debemos tener no es el concepto que alguien externo me enseñe. ¿Sabe de quién es el concepto del Dios que debemos tener usted y yo? Del Dios de Jesucristo. Aquel Dios al que él se iba a la Dalmanuta, esa piedra que estaba en el Getsemaní, y oraba. ¿A qué Dios oraba él? Todos decimos a su Padre, sí. Pero ¿cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios en el cual hemos creído? Debe ser el Dios de Jesucristo, el Dios en el cual usted y yo creamos. El Dios de Jesucristo. Vamos a ver quién es este Dios hermoso. Primeramente, la fe. La fe es sustancia. Es decir, la fe se transforma en algo palpable. La fe se transforma en aspectos palpables. Esto echa por tierra el aspecto de que la fe es algo emocional. No es que siento que tengo fe. No es que creo que tengo fe. Es que la fe es sustancia. Lo primero que usted debe entender es que la fe es sustancia. ¿Qué implica esto? Vamos a empezar con nuestro estudio. También la fe es evidencia. La fe es evidencia. ¿Qué significa la palabra evidencia? Evidere, es decir, aquello que se puede ver. Aunque usted no lo crea, la fe es a un elemento que se puede ver. Es un elemento, es un aspecto que se transforma en cuestiones visibles. La fe no es algo etéreo e incorpóreo, no. La fe es un aspecto que produce sustancia, que produce evidencia. Primeramente, la fe es la base del acercamiento a Dios. ¿Cómo es que usted se acerca continuamente a Dios por las mañanas cuando hace su oración? ¿A qué clase de Dios usted ora cuando da gracias por los alimentos? ¿Sabe qué es eso? Ese acercamiento que usted busca es producido por la fe. Voy a poner un ejemplo de la siguiente manera. Cuando usted va en carretera, va usted en la autopista. A mí me encanta viajar en la autopista. Soy un fanático de salir a pueblear. Me encantan los pueblos mágicos. Hasta antes de la pandemia yo salía muy seguido a la carretera porque me gustan mucho los pueblos mágicos. Conozco desde el norte, centro y sur de la República. He viajado durante los últimos 12 años con mucha alegría con mis automóviles. Me he ido a pueblos y más pueblos y a veces me tardaba hasta 15 días en recorrer varios pueblos. Me encanta a mí la autopista. Es algo que disfruto mucho. Y un día alguien me hizo un comentario muy interesante. ¿Cómo es que cuando voy yo en la autopista y veo que la autopista se pierde porque hay una curva, ¿cómo es que tengo la seguridad de que cuando dé vuelta a esa curva va a continuar la autopista y no se detuvo? ¿Qué elemento me hace tener eso como cierto, que va a continuar la autopista? Le digo, no sé, simplemente sé que continúa. La fe tiene un aspecto similar. La fe es algo que surge porque tengo una evidencia a partir de un conocimiento previo. Y este conocimiento es un conocimiento que yo tenga de Dios. Es decir, para cuando yo me acerco con Dios, es porque entiendo que de algún modo entendí en algún instante, que Él, cuando yo me acercaba, Él me escuchaba. Pero esta evidencia, más que sensorial, es un aspecto que la Biblia señala como cierto. Vamos a ver qué dice Hebreos, capítulo 11, versículo 6, para ir dilucidando esto. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así la Biblia: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios, mire qué interesante, cualquiera que se acerca a Dios, tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Nueva Versión Internacional, apúntele y si puede búsquelo un poquito más adelante, también por su parte, ahí en su casa. Voy a leerlo ahora, ese mismo texto en otra versión. Lo voy a leer en otra versión porque es fundamental para nosotros este conocimiento. Voy a leerlo en la versión de traducción en lenguaje actual. Dice así la Biblia: porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Me conmueve profundamente este versículo. Qué hermoso se lee. Voy a reiterarlo una vez más en la traducción al lenguaje actual. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Me encanta la forma en cómo está redactado. Cuando usted se acerca a Dios, tiene que tener varios conocimientos. El primero, no conocimientos, sino conciencias, certezas. El primero de ellos, que no puedo acercarme, si yo quiero agradarle a Él, no puedo acercarme temeroso de Él querrá que me acerque. Al contrario, a Él le agrada que confiemos en Él. Cuando buscamos su amistad,
Debo creer que Él existe y que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Alguien me dirá, oh, no, pero yo no tengo ningún interés en que me premie. Pero es la naturaleza de Dios, galardonar a los que le buscan. Así que cuando usted busca a Dios, usted sabe que tiene un galardón de parte de Dios ganado. Porque Él ama profundamente al ser humano. Pero Él tiene una relación especial con aquellos que se acercan confiadamente a buscar su amistad. Voy a leer este versículo una vez más, pero ahora en la versión Dios habla hoy. Dice así: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Qué hermoso versículo. Yo me gozo cada ocasión que puedo leer estos versículos y en estas versiones, porque nos clarifican el mensaje que Él pretende darnos a través de su palabra. Voy a leerlo ahora en una traducción que es del inglés al español, la versión The Message. Voy a intentar hacer la traducción al español de forma textual, lo más textual posible. Dice: es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. ¿Y por qué? Porque cualquiera que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él cuida en tener cuidado. Él tiene cuidado para responder a todos aquellos que le buscan. Dios está complacido con aquellos que le buscan con un corazón sensible y creyendo que Él existe y que les va a galardonar. Así que la próxima ocasión que usted tenga la necesidad de acercarse a Dios, no vaya temeroso. Cuando usted está transformando su mente, que hemos visto metanoia, usted debe tener la conciencia de que Él tiene cuidado suficiente. Él cuida mucho ese aspecto de darle a usted un beneficio, de darle a usted un galardón, un premio cuando usted se atreve a buscarlo. ¿Podría creer esto de la naturaleza de Dios? Ahora, yo me enfoco en este aspecto. Cuando entendemos estos elementos de parte de Dios, ¿puede usted creer que Él sea un Dios castigador? ¿Usted podría seguir teniendo la idea de que Dios es un Dios que es cruel? ¿De un Dios que busca lastimarlo? ¿Cree usted que este mismo Dios le haría algo malo? ¿Planearía algo para lastimarlo? Cuando es tan precioso, tan dador, se da a sí mismo. Imagine lo que está escrito en estos versículos. Véanlo, estamos iniciando el estudio de la fe. Y lo primero que nos enseña la Biblia acerca de la fe es que cuando nos acercamos a Él creyendo, primeramente le agradamos y segundo, Él en respuesta a esa búsqueda que hacemos de su presencia, nos premia. Qué hermoso es nuestro Dios, de verdad. Si esto no nos rompe el esquema de un Dios castigador, de un Dios que solamente espera ejecutar venganza cuando cometemos algún error, yo le invito a que lo siga estudiando, para que se dé cuenta que Dios es un Dios precioso, más allá de lo que podemos explicar con simples palabras. Y me emociona esto y me emociono yo lo suficiente porque he vivido este Dios. Hemos experimentado a este Dios precioso que cuida de nosotros y está dispuesto a galardonarnos cuando lo buscamos. Qué precioso Dios tenemos definitivamente. La fe no es un elemento irreal o intangible. La Biblia nos dice que la fe produce sustancia. La palabra de Dios nos dice que la fe es algo que produce algo tangible. Es decir, yo lo comentaba hace un instante, la fe no es algo etéreo, algo que flota ahí en el espacio exterior. La fe es un elemento que produce sustancia, que produce algo real en nuestro mundo. ¿De qué se trata? Hebreos 11:1 dice lo siguiente, en la versión Dios habla hoy. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Reitero, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. No sé usted qué entienda por la palabra convencido. Cuando yo pregunto acerca de esta palabra, normalmente me dicen, bueno, convencido es alguien que cree algo, es alguien que tiene una seguridad, una certeza. La palabra convencido significa que ha sido vencido por algo o alguien más. Es decir,
Mi concepto que yo tengo fue vencido por otro concepto, por otra creencia. Y ahora yo adopté esa creencia. Es alguien convencido, es que convencimiento. Es decir, algo superior a él vino y transformó su concepto original. Cuando estamos convencidos de la realidad de cosas que no vemos, y que eso es la fe, es porque hemos tenido ya la evidencia real de que lo que tenemos es un Dios exactamente así, real en nuestro entorno, en nuestra vida. Un Dios que se manifiesta día a día, desde los aspectos más pequeños hasta los más grandes. Ese es un Dios poderoso en el cual creemos. Y estamos convencidos de ello. Algún día yo lo dije en una conferencia, en una predicación. Y daba ese testimonio porque un compañero en el trabajo me dijo un día: Juan Pablo, dame una razón para creer en tu Dios. Convénceme de que tu Dios existe. Y yo le respondí: yo no tendría que convencerte a ti de que Dios existe. Tú tendrías que convencerme a mí de que Él no existe. Tú eres el responsable de convencerme. Es un principio lógico. El que acusa está obligado a comprobar. Y si él acusaba que Dios no existía, él tenía que convencerme a mí. Y para eso él tendría que hacer algo para convencerme de que cuando hablo diariamente con Dios en las mañanas, Él no me responde. Tendría que convencerme de que todas las veces que he recibido milagros y sanidades de parte de Dios, no fueron de Dios, no fueron milagros. Tendría que convencerme que el sustento diario que tengo no viene de parte de Dios. Tendría que convencerme de muchas cosas, pero no podría, porque yo lo he vivido. He sido vencido por ese amor de Dios que me hace creer profundamente y tener la confianza de que Él es por sobre todas las cosas y que tiene el control completo de mi vida. Porque la fe produce sustancia. Y hoy yo sé que Dios habita en mí y que Él se manifiesta en mi vida todos los días, porque lo he vivido. ¿Y cómo es que llegamos a este conocimiento? Porque la fe es sustancia, crea sustancia. ¿Qué es esto de que la fe crea sustancia? Vamos a continuar. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3 dice así lo siguiente: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Voy a leer esto mismo en la versión, la Biblia de las Américas. Vamos a ver qué dice esta versión. Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y para que haya todavía más claridad en este sentido, voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Dice así: Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. La naturaleza de Dios se evidencia en Jesucristo. Y cuando usted y yo hemos sido aceptos en la familia de Dios, y Jesucristo habita en nuestros corazones, ¿se da cuenta quién habita en usted? El mismo que creó el universo entero. Más tarde vamos a ver unas gráficas acerca de esto. Fe implica ante todo acción. Implica una actuación.
Fe es actuar. Por esta tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios. Le voy a decir algo. Alguien diría alguna ocasión en una expresión un poco jocosa. No he visto besos más sinceros que los que se dan en un aeropuerto. No he oído oraciones más sinceras que en un hospital. Y no he visto la fe más profunda que en un avión cuando declaran emergencia y se va en picada. Y decían esto un poco en tono de broma, porque en las situaciones más extremas de nuestra vida es cuando acudimos normalmente a Dios. Y a eso lo he visto durante toda mi existencia. Cuando el ser humano ha llegado al límite, se crea una chispa en su corazón. Y el ser humano, si normalmente no cree en Dios, cuando se enfrenta a una situación extrema dice, bueno, creo que es momento de voltear a Dios. La misma experiencia que yo conocí de mi familia. Mi madre llegó al conocimiento de Dios, fíjese nada más, allá por los años 70, y ella estaba en una situación tan complicada de salud de mis hermanos, una situación tan compleja de vida ella. Yo todavía no estaba en planes, yo nací allá por la década de los 80, y mi madre contaba en vida que ella tomó a mis dos hermanos, uno de cada lado, y se puso en la orilla de un andén del metro, y estaba a punto de aventarse cuando pasara el siguiente convoy. Y ella hizo una oración en ese momento tremenda, y ella dijo, Dios, así dijo, si tú existes. Y ella puso en las manos de Dios 3 problemas que ella tenía en ese momento: la enfermedad de uno de mis hermanos, su falta de trabajo, y que no tenía ni siquiera dónde pasar esa noche ya no tenía habitación, se la habían quitado, y estaba a punto de tirarse. Algo le hizo recapacitar, es la gracia de Dios. Y esa misma semana recibió la noticia de que podía habitar un lugar que le iban a prestar por 3 meses en la colonia Portales. Y cuando ella llegó a esa colonia, un domingo de esas semanas que le habían prestado ese lugar, tuvo la oportunidad de conocer en una iglesia a Dios y de entregarle su vida. Y desde ese día su vida se transformó continuamente. Y ella hasta el último día de su vida honró a Dios y le alabó y le amó profundamente, porque era el Dios que le había salvado literalmente la vida. El momento más extremo surge en el corazón del hombre un chispazo incluso de fe. Y aquellas personas que quizá nunca han volteado a ver a Dios, de pronto voltean a ver a Dios y le claman a Él. Y sabe, esa fe recibe una respuesta. La fe es actuación. Y estamos hablando de personas que quizá no conocen ni del Evangelio. Porque la fe es un elemento que Dios permite que nazca en el corazón del ser humano. Fe es actuar, pero aún más es actuar la palabra. Cuando mi mamá conoció la palabra del Señor, su vida se transformó y transformó la vida de mi familia, de forma tal que me alcanzó a mí esa transformación. Y hoy la comparto con ustedes, porque tuvo que ser un camino de transformación, un camino continuo de transformación. Esa chispa que surgió en su corazón de voltear a buscar a un Dios del cual quizá ella ni siquiera sabía nada, se transformó después en el poder de Dios en su vida. Y durante sus siguientes años, ella disfrutó de un Dios que sanaba sus enfermedades, que proveía milagrosamente el alimento, que le daba trabajo y que le dio sustento, que le hizo pasar a través de las dificultades, le hizo pasar con victoria. Porque ella entonces, cuando surgió esa pequeña chispa y volteó a buscar a ese Dios, del cual quizá no sabía nada, ahí surgió el elemento de la fe. Y cuando ella conoció después la palabra de Dios, unas semanas más adelante de este episodio que le platico, ese fue el chispazo que en ella hizo brotar la fe y la creencia en un Dios todopoderoso. Porque la fe es actuar. Y cuando usted conoce la palabra, es actuar la palabra. Por la fe tenemos la oportunidad de relacionarnos con Dios. La palabra que podemos definir aquí es hipóstasis o upóstasis. Literalmente significa una sustancia que es real, un fundamento, una estructura, algo debajo que sostiene. La fe entonces es un elemento real. La fe es un elemento que surge en el corazón del hombre por voluntad de Dios únicamente,
eso tenemos que decirlo, por la intervención de Dios en la vida del ser humano, y surge ese chispazo, y de pronto se convierte en una sustancia, en algo real. En esta enfermedad que yo le platicaba de uno de mis hermanos, tenía un soplo en el corazón. Y ella, con esa aún fe naciente, muy reciente, vio cómo el soplo de mi hermano desaparecía de pronto. Porque creemos en un Dios milagroso. Porque creemos en un Dios que crea milagros. Creemos en un Dios que responde su palabra. La fe es un fundamento entonces que sostiene la vida del que cree en Dios. La fe como sustancia existe hasta que uno recibe lo esperado. La palabra de Dios viene a ser la sustancia de la fe, porque la misma palabra es Jesús, es la sustancia de Dios. Es decir, recuerda usted que cuando veíamos esta doctrina de la palabra, yo le decía que la palabra es Jesús mismo. Bueno, la fe, cuando habita en nuestros corazones, se convierte en esa sustancia a través de la palabra de Dios, porque es Jesús mismo esa palabra. Así que cuando yo me alimento de la palabra de Dios, literalmente me estoy alimentando de la sustancia de Dios. ¿Cómo no va a habitar en mi corazón la fe? ¿Cómo no voy a tener la fe suficiente para que Dios opere en mi vida cuando me alimento de Dios? Cuando me alimento de su naturaleza, que es su santa palabra. Yo le invito a que cuando usted tenga la necesidad de encontrar respuestas en Dios, puede usted seguir estos breves pasos, que es una sugerencia meramente del autor de este estudio. Primeramente, de ello que necesitamos aprender. Número 1. Localice en la palabra de Dios la promesa que necesita. Esto significa que es mi responsabilidad conocer la palabra de Dios, beber sus versículos, sus capítulos, deleitarme, porque entonces yo sabré que hay una porción en la Biblia que habla de aquello que en este momento yo estoy necesitando. Punto número 1. En este momento, ¿usted de qué tiene necesidad? Ponga esa necesidad apremiante en su vida en este momento, póngala en su mente. ¿Ya ubicó esa necesidad? Bueno, esa necesidad ya la tiene, está creada ahí. Ahora lo que le invito es que con este paso 1, localice en la palabra de Dios una promesa que hable de esa necesidad. Una promesa que hable de esa necesidad. Punto número 2. Esa promesa cubre las condiciones que vendrían en cada promesa. ¿Qué significa? Si la promesa que yo estoy ubicando en la palabra de Dios implica que yo debo realizar determinado acto de fe, o que yo debo expresar mi fe en algún modo, yo voy a cumplir esas condiciones. Voy a cumplir las condiciones. Por ejemplo, si yo lo que necesito es ser fortalecido en mi hombre interior, voy a ir, por ejemplo, a Josué 1:8. Y dice la palabra de Dios que para ser un hombre esforzado y valiente tengo que hacer unas cosas. Entre ellas es tener la palabra de Dios en mi boca continuamente. Y entonces, ¿qué condición yo debo cubrir? Que no se aparte de mi boca el libro de la palabra de Dios. Cuando yo cubra esa condición, entonces voy a estar más cercano de que esa promesa se cumpla en mi vida. Por esa fe se va a activar y clamar el cumplimiento de la promesa de Dios. Esfuérzate y sé valiente. Señor, yo voy a esforzarme y voy a ser valiente. Me voy a esforzar y voy a ser valiente. Cubriré ese elemento de tener tu palabra continuamente en mi boca. Y sé que se va a cumplir tu promesa en mi vida. Paso número 4. Al ser la fe la sustancia que uno sostiene hasta recibir el cumplimiento de lo prometido, me voy a mantener en esa fe hasta ver el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Voy a mantenerme 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, incluso años si es necesario. Años si es necesario para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Tenemos el ejemplo de cuando nuestro Señor Jesucristo nació y fue presentado en el templo. Este hombre, un hombre que dice la palabra de Dios que era piadoso, Ananías, lo tomó en sus brazos y oró al Señor y dijo: Señor, ahora puedes despedir en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos a la salvación de Dios para Israel. La palabra de Dios nos dice que este hombre había esperado toda una vida para ver el cumplimiento de la promesa de Dios. Y se había mantenido fiel en las promesas de Dios de que él vería la salvación de Israel, que él vería y tomaría en sus brazos la salvación de Israel.
Así que ese es un ejemplo de que usted y yo debemos permanecer continuamente sosteniéndonos en la promesa de Dios, que no va a faltar en nuestras vidas. Puede ser que al segundo día sintamos que desfallece nuestra fe. Continúa haciéndolo, porque la fe es sustancia. Por eso decía yo al inicio de esta sesión, la fe no es emoción. La fe es sustancia, es algo que yo creo, he decidido creerlo puntualmente. Hace algunas semanas yo le platiqué mi testimonio de cómo Dios sanó mi condición, milagrosamente sanó mi condición de hemorragias de la nariz. Yo recuerdo que desde la más tierna infancia yo oraba a Dios y le pedía que Él me sanara, que Él sanara mi nariz, que Él sanara esa condición para que yo ya no tuviera hemorragias continuas. Y yo me acuerdo que desde que tenía cuando menos 6 años yo hacía esa oración, es lo más que recuerdo. Y pasaron 7 largos años para que esa promesa de Dios se cumpliera aproximadamente. Pero yo aprendí justamente del testimonio de mi mamá. Ella me llevaba a creer que yo debía tener confianza en las promesas de Dios. Y así con esa confianza yo oraba todos los días para que Dios me sanara. Y cada vez que venía un golpe a mi nariz y salía una hemorragia, yo decía, Dios no me ha sanado aún, pero voy a seguir insistiendo. Y después de 7 años, o quizá yo estuve orando durante más tiempo, yo vi el cumplimiento de la promesa de Dios, de que Él había sido herido por mis rebeliones, molido por mis pecados, y el castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo ya había sido curado. Tuve que creerlo por años enteros, y Dios sanó esa condición que yo tenía, sanó mi nariz. Así que usted debe permanecer aferrado de las promesas de Dios hasta ver su cumplimiento, porque Dios no falla y jamás será avergonzado aquel que pone su confianza en Dios, lo dice la propia palabra santa. Cuando uno recibe lo que espera la fe, ya no se necesita. La fe hace que las promesas se cumplan trayendo sus provisiones en este momento, aquí y ahora. La fe es eso. Creer que Dios ya ha dispuesto bendición y ha suplido mis necesidades, aun y cuando aún no lo veo con mis ojos físicos. Pero por la fe yo entiendo que eso ya fue realizado. Y la fe va acompañada de ese agradecimiento, porque aunque mis ojos no lo ven, yo sé que la palabra de Dios es verdadera. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo lo declara: sea todo hombre hecho mentiroso y sea hecho Dios veraz. Es decir, no importa lo que el ser humano prometa y deje de cumplir, Dios lo que promete lo cumple siempre. No seremos avergonzados cuando ponemos nuestra fe en ese Dios poderoso en el cual creemos. Y esto implica que cuando hemos pasado por ese tramo de la fe, estamos listos para ir al siguiente escalón. Y yo sé que si Dios ha cumplido sus promesas en el pasado, lo puede volver a hacer en el futuro y en mayor medida. Así se ejercita el músculo de la fe. Así que este es el primer elemento de la fe como sustancia hasta que uno recibe lo que está esperando. Conclusión: la fe viene a ser la sustancia de nuestra relación con Dios y de todo lo que Él ha prometido. Porque lo que Él promete, Él lo cumple siempre. Vamos a continuar con este precioso estudio. La fe viene a ser la base de nuestra esperanza. Vamos a hacer una distinción, yo también lo comentaba al inicio. Fe no necesariamente significa esperanza. Vamos a ver la diferencia entre fe y esperanza. ¿Esperanza qué es? La esperanza es dirigida hacia el futuro. La fe es dirigida hacia lo que puede venir más adelante. Pero la fe está establecida en el presente. Es decir, yo espero que en algún día suceda. Yo espero algún día tener una mejora salarial. Yo espero en el futuro tener una mejora en mi salud. Pero la fe no mira específicamente a lo que pueda hacer en el futuro, sino es a lo que dice la palabra que ya fue hecho para el presente. Esa es la diferencia entre la esperanza y la fe. La esperanza es una actitud de espera, es decir, estar continuamente en un estado de espera en cuanto a cosas que todavía están en el futuro. La fe es una sustancia, algo real y definitivo dentro de nosotros, algo que poseemos aquí y ahora. E independientemente de lo que suceda, sé que sucederá, sé que va a pasar lo que estamos en la fe de Dios, porque Dios cumple sus promesas. La fe, entonces, es algo actual, algo que tenemos aquí y en el ahora. La esperanza está en los terrenos de la mente, es decir, creamos un cuadro, una expectativa de lo que puede ser. Sin embargo, la fe está en los terrenos del corazón. Primero de Tesalonicenses 5:8 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy.
Pero nosotros, que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Debemos protegernos como con una coraza, con la fe y con el amor, y cubrirnos como con un casco, con la esperanza de la salvación. Nuestra coraza es esta fe precisamente que cubre nuestro corazón. Está en este terreno, no de lo que mi mente puede imaginar o imaginar y planear, sino en algo que sé que surge como esa chispa en mi corazón, sabiendo que se va a cumplir lo que Dios ha prometido. Romanos 8:24 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Con esa esperanza hemos sido salvados. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues ¿quién espera lo que ya está viendo? Entonces esperar es algo que creo que va a venir algún día. La fe no. La fe es, estoy convencido de que ha sucedido, que está prometido de parte de Dios y así será, porque la fe es en el actual, es en el ahora. La esperanza no es la base de nuestra salvación, porque en esperanza ya fuimos salvos. Dice en esperanza, no por esperanza, no porque pueda suceder, sino porque ya ha sucedido. Así es la fe de Dios y así debemos creerlo. Lo que aún no recibo, aparentemente con mis ojos físicos aún no lo he recibido, sé que lo tengo. Y vuelvo al ejemplo y al testimonio de mi mamá, que ella lo publicó siempre, toda su vida se lo platicaba a la gente como un testimonio de cómo Dios le salvó. Ella no sabía si iba a tener una respuesta, pero ella que estaba convencida de que ese día que hizo esa oración a punto de quitarse la vida, Dios la había oído. Ella me confesaba eso. Sí, hijo, yo estaba segura que Dios me había escuchado. Algo en mi corazón me decía que Dios me había escuchado. Y no se equivocó. Por eso recibió la respuesta de Dios a sus necesidades más apremiantes en ese instante. Porque ya no era algo que esperar, es algo que ella estaba convencida, aún sin saberlo. Porque Dios se manifiesta así con el ser humano. Dios se manifiesta y escapa a nuestros conceptos propios, porque ese es el Dios del amor, que está interesado por todo el ser humano, por toda la raza humana, el Dios de toda esperanza. Conclusión: cuando tenemos las bases apropiadas para la salvación, entendemos que viene de la fe. Uno es llevado a la esfera de la esperanza. ¿Qué implica esto? La esperanza ve hacia el futuro, es como en esta lámina que usted ve ahora, es esa torre que sigue construyendo, pero la fe es la base de la construcción de la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que llegamos a ver cumplido de las promesas de Dios, como este edificio que ya está siendo construido, primero tuvo un sustento que no se ve, que es justamente los cimientos. Los cimientos que están debajo, alguien los cavó y en este momento ya nadie los ve, pero están ahí. La fe es un sustento de lo visible. La fe es sustento de aquello que se construye hacia el futuro. Luego entonces, si yo tengo la fe en que Dios siempre proveerá mis necesidades, entonces ahora puedo plantear mi esperanza en el futuro, porque hay un fundamento llamado fe. No quiere decir que la esperanza sea excluida de la fe, no, al contrario, la esperanza de la bendición futura se sustenta en algo que llamamos fe y que es el sustrato, el fundamento sin el cual no existiría la esperanza. Por eso usted y yo tenemos esperanza en que algún día veremos a nuestro Dios en la patria celestial. Pero también con ello tenemos la esperanza de que en esta vida Él va a cuidar de nosotros. ¿Por qué? Porque hay un sustrato suficiente y poderoso llamado fe, en el cual creemos que Dios cumple todas sus promesas para nuestras vidas y nunca nos dejará ni nos abandonará. Aunque este mundo se traspase, aunque las montañas sean traspasadas al mar, su palabra no va a pasar. Y usted y yo estamos fundados en esa roca inconmovible de los siglos. Eso es lo que nos da sustancia como hijos de Dios. La fe está como sustancia hasta que uno recibe lo esperado. Marcos 11:24 dice lo siguiente. Voy a leerlo en la traducción a la Biblia de las Américas. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Vuelvo a leer. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. ¿Se imagina lo impresionante de esto? ¿Puede dimensionarlo en su mente en este momento?
A mí me sigue representando un tremendo misterio maravilloso y precioso de las riquezas de Dios. Aún sin haberlo recibido físicamente hablando, Dios ya ha dado la provisión suficiente a mi vida en todos los aspectos y sentidos. Porque la fe establece los fundamentos para una relación con Dios ahora, en este momento. La fe viene a ser el receptáculo para recibir los beneficios de Dios ahora. Así que si usted está pasando por necesidad en este momento de salud, yo le invito a que busque esa promesa de Dios en su vida, colme las condiciones de esa promesa de Dios en su vida, y entonces agradezca a Dios porque ya lo ha recibido. Oye, Pablo, pero aún no lo veo. No lo ves aún con tus ojos físicos, pero ya ha sido dado, lo dice la palabra. Por eso les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Conclusión: la fe trae las provisiones de Dios al presente. Es decir, no espero, algún día Dios me bendecirá, algún día Dios traerá a mi vida. No, Dios ya las ha traído a mi vida y puedo agradecer por eso. Gracias, Señor, por tus infinitas misericordias para mí. Vamos a continuar. La fe crea sustancia. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, la fe hablada crea. El universo fue creado por la palabra de Dios. Vamos a ver qué implica esto. Hebreos 11:3 dice, en la traducción de la Biblia de las Américas: por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Voy a leerlo nuevamente, pero en la versión Dios habla hoy. Dice así la Biblia: por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, cuando ya no solamente la aprendemos, ya no solamente habita en nuestra mente a través de la transformación, eso es importante, recordarla, memorizarla, y no solamente creerla, sino aparte, vocalizarla. Cuando usted y yo hacemos eso, lo que estamos hablando es la misma palabra que creó los universos enteros. Solo la fe hablada desata el poder de Dios. Cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, lo que diga le será hecho. Marcos 11:23, ahora voy a leerlo en la traducción de la Biblia de las Américas. Dice así: en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Es importante que usted aprenda a orar la palabra de Dios. Alguien diría, bueno, ¿y entonces esto es mágico? ¿Abro la palabra de Dios y mágicamente suceden las cosas? No. La fe hablada a través de nuestra boca vocalizada, esa fe, la palabra de Dios vocalizada, no es que opere mágicamente en el mundo real. Lo que produce es que cuando usted y yo creemos y repetimos la palabra de Dios y la consideramos y la tenemos continuamente en nuestra mente, usted y yo desarrollamos a través de esa palabra la fe suficiente para que Dios provea justamente lo que estamos pidiendo. Es decir, el beneficio de hablar la palabra es para usted y para mí. Hablemos la palabra, acostumbrémonos a tener la palabra de Dios en nuestra boca. Eso es lo que decía justamente la palabra de Dios en Josué 1:8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. La palabra de Dios está implicada y está armónica. La palabra de Dios nos invita a que usted y yo hablemos esas promesas, las declaremos continuamente, porque van a crear en nuestro corazón la fe suficiente para creer que lo que Dios promete es verdadero. Antes de tener esperanza, debemos tener fe. ¿Por qué? Porque como hemos visto, la esperanza es una expectativa que se va fundando sobre aspectos de fe. Si no tengo suficiente fe, mi esperanza va a ser muy endeble o no voy a tener una esperanza correcta. Primero debo permitir que mi hombre interior se transforme, se modifique a través de la palabra de Dios, y simultáneamente esa palabra de Dios hablada va a crear en mí la fe suficiente, y entonces va a poder crearse en mi corazón la esperanza de las cosas futuras. Conclusión: la fe es la sustancia creativa de Dios. Todo lo que haya de ser creado por Dios para nuestra vida va a ser a partir de la fe en la que habita en nuestros corazones. Y eso solamente viene por la lectura de la palabra de Dios. Solamente por la lectura, el aprendizaje, el metanoia, esa transformación, por la fe que ha venido en nuestro corazón y por vocalizar la palabra de Dios. Así que
yo le invito a que no se pierda esas lecciones, continúe de verdad con esas lecciones. Pero además de continuar con esas lecciones, tome su Biblia. Diariamente tome su Biblia. Diariamente lea su Biblia. Aprenda su Biblia. Es para usted el alimento que le da la vida suficiente. Es el alimento que le va a sustentar en el tiempo de dificultad, que le va a dar abrigo en el tiempo de frío espiritual. Y es la sustancia que va a crear en usted la esperanza suficiente de que Dios tiene todo, absolutamente todo, en su control. Yo le invito a que simplemente pueda ver las siguientes láminas, se las voy a presentar. Y antes de presentarle estas láminas, quiero decirle, yo soy un apasionado del estudio del universo exterior. Me encanta y me regocijo en voltear al cielo a ver las estrellas. Y como decía el salmista, cuando veo los cielos, y me conmueve profundamente por eso, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Imagine lo que él veía. Él no tenía un telescopio, no tenía los grandes avances tecnológicos. Él se admiraba y él veía esas grandes extensiones de los cielos y se gloriaba en el Dios que tenía. Yo cuando volteo a ver el cielo y comprendo lo impresionante que es este universo, bueno, pretendo comprender porque hemos visto tan solo una pizca de la creación tremenda de Dios, de un universo que en dimensiones apenas hemos logrado ver 44,000 millones de años luz, y es una pizca del poder de Dios. Es tan solo una muestra del poder de Dios. Cuando yo veo esas extensiones, no puedo más que glorificar al Señor y entender que nuestro Dios, si sustenta todo este universo con su mano, puede sustentar mi vida, pero de verdad sin ningún problema, y puede sustentar su vida, porque ese es un Dios poderoso. Mire estas láminas que le voy a presentar. Estas son nebulosas y quizá la resolución no es la mejor, pero son nebulosas tremendas. Esto que usted ve tiene miles de millones de años luz de extensión. Vea nada más, admire conmigo esta preciosa nebulosa, esta impresionante galaxia, una nebulosa más. Esta es conocida como una nebulosa de la cual surgen y están surgiendo nuevos planetas, nuevas galaxias. Impresionante la creación de Dios, de verdad, es increíble. Y Hebreos 1:3 dice lo siguiente, y con esto ya casi voy dando conclusión a esta clase. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Voy a leerlo en la versión, traducción del lenguaje actual. Dice: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. Ese mismo Dios que sustenta, y apenas le mostré unas poquitas, le mostré solamente 4 pequeñas láminas. Pequeñas láminas del grandísimo poder de Dios. Si Dios sustenta con su poder esas muestras tan impresionantes de la naturaleza, ¿qué no podrá hacer en su vida? ¿Qué no podrá hacer para usted que nos está oyendo esta tarde? ¿Qué no podrá hacer en su necesidad? ¿Sabe qué es esto? Es fe que se desata en su corazón, porque el Dios que sustenta todo es capaz de sustentarlo a usted. Esa es la razón por la que válidamente Jesús decía: si Dios sustenta a la hierba que hoy es cortada y echada al fuego, y a las aves del campo, ¿cuánto más lo sustentará a ustedes? ¿Cuánto más hará con ustedes? Así que usted y yo podemos tener una fe y una esperanza futura, sabiendo que Dios cuida de nosotros. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. Yo le invito a que usted continúe viendo estas lecciones, estudiando la palabra de Dios. Fortalezca su vida a través de la lectura continua de la palabra de Dios y gócese. Gócese en el Dios que usted tiene, que se sustenta todo el universo, puede sustentar su vida. Y cuando usted viene a Él, Él no le echa fuera, sino que le recibe con brazos abiertos, brazos de gracia. La fe es sustancia. La fe en un Dios
que es milagroso, en un Dios que tiene provisión para sus hijos continuamente. Que Dios les bendiga abundantemente y nos veremos la próxima semana en una transmisión más de esta sesión que hemos tenido de doctrinas fundamentales. Dios le bendiga abundantemente. Excelente jornada.